Yo no tomé nunca la decisión de voy a hacer de mi vida el teatro. En mi adolescencia escribía narrativa, escribía poesía. Todo ello creo que ha nutrido finalmente mi dramaturgia, y también hice algunos intentos teatrales, y sucedió que en cierto momento escribo una pieza que se titula Siete hombres buenos, que por cierto he tardado décadas en ver en escena. Se puso en escena el año pasado en Las Palmas, no, se puso en escena, Siete hombres buenos se puso en escena al comienzo de este año 2020, en que estamos hablando, en el Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por Rafa Rodríguez, ¿no? Bueno, pues aquel texto, cuando yo lo escribo, probablemente lo escribo con cierta mentalidad de novelista. Escribe alguien que ha leído teatro, que ha visto algo de teatro, pero que tiene probablemente una mirada muy corta respecto de lo que el teatro puede ser. Y lo cierto es que yo presenté ese texto a algunos premios, y uno de ellos, y el caso es que uno de los premios a los que lo presenté fue el premio Marqués de Bradomín. No lo gané, lo ganó quien sería luego un buen amigo mío, Maxi Rodríguez, y yo solo obtuve un accessit, pero ese accessit me puso en relación. Primero me permitió ver por primera vez letra mía impresa, compartirla con otros, y por otro lado aquel premio me benefició de una invitación del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, dirigido entonces por una persona que también se convertiría luego en muy importante para mí, Guillermo Heras, y ahí se me invitó, digo, a un taller de dramaturgia que dirigió Paloma Pedrero. Ahí empecé a encontrarme con gente del teatro, gente como Margarita Sánchez, que ya estaba haciendo teatro, y que, por ejemplo, ella, cuando hablábamos, de pronto decía, bueno, pero es que para hacer ese espectáculo al menos necesitas una puerta, dos sillas, y necesitas una furgoneta, etc. Es decir, ella fue una de las primeras personas que me mostró el teatro como un arte materialista, un arte que requiere unas ciertas condiciones de posibilidad. Después de ese taller vinieron otros, vinieron publicaciones, vino por primera vez un estreno, y lo cierto es que yo, que estaba estudiando, estaba estudiando y había estudiado matemáticas y filosofía, y luego emprendí el doctorado en filosofía, poco a poco me fui acercando cada vez más al mundo del teatro, y sentí sí que podía vivir en él, ¿no? Pero nunca hubo un plan por mi parte, nunca hubo un programa de profesionalización de mi actividad, ¿no? Y si en un cierto momento, y eso podría ocurrir pasado mañana, tuviese que dedicarme a otra cosa para ganarme la vida, seguiría por lo demás con la misma pasión por el teatro. Yo creo que el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas, que dirigió Guillermo Heras, fue una empresa muy importante, cuyos efectos perduran, y que están asociados sin duda al liderazgo y a la extraordinaria vocación y al amor por el teatro de Guillermo Heras. Yo me beneficié primero de algunos espectáculos a los que asistí, obras importantes, lenguajes que fueron relevantes luego para mí, los conocí en la compañía, en aquellas funciones de la Sala Olimpia. Y además me beneficié de que 3 de los primeros talleres de dramaturgia que recibí, primero con Paloma Pedrero, después con Luis Araujo y finalmente con Marco Antonio de la Parra, fueron muy importantes. En particular el de Marco Antonio de la Parra fue, yo creo, decisivo para mí y para los otros miembros del grupo, y allí de hecho se constituyó a partir de ese taller se constituyó aquello que José Ramón Fernández, Luis Miguel González Cruz y Raúl Hernández Garrido y yo llamamos el astillero. Además tuve la suerte de que el traductor de Blumenberg se editase junto a un texto de Angélica Lidl, también compañera del taller de Marco Antonio, y además no puedo olvidar que Guillermo Heras fue una de las
primeras personas que expresó una confianza en mi trabajo. No sé si alguna vez lo he hablado con él, pero un día José Ramón Fernández me dijo, José Ramón Fernández en aquel momento era jefe de prensa del Centro de Nuevas Tendencias Escénicas y le dijo, JR me dice un día, que nos encontramos precisamente en el taller de Marco Antonio, le he pasado esto a Guillermo Heras, esto tuyo, y dice que ahí hay un dramaturgo imparable, algo así dijo, ¿no? O quiero recordar. El caso es que yo, que jamás había cruzado una palabra con Guillermo y desde luego lo admiraba mucho, pues sentí, sí, por qué no decirlo, un refrendo, ¿no? Es cierto que hay ciertos momentos en que precisamente cuando no estás pidiendo una opinión, el que haya una gente que exprese un respeto hacia tu trabajo, como lo hizo Guillermo en aquel momento, sí resulta importante para continuar caminando. Probablemente lo hubieras hecho igualmente, pero de algún modo ese abrazo te ayuda. Alguna vez he dicho que la reescritura precede a la escritura, porque cuando yo escribo una frase ya he desechado en mi cabeza 3, es decir, no hay un momento original. Y también digo y lo he pensado precisamente esta mañana trabajando una vez más sobre Más ceniza, y es que cuando reescribo no es que intente corregir, no se trata de un ejercicio de corrección, se trata de que el tiempo me ha revelado aquello que buscaba. Es decir, que ahora soy más consciente que en los años 90, creo, de qué es lo que estaba buscando con Más ceniza. Alguna vez digo que cuando voy en el metro me llama mucho la atención esa frase que aparece citada en una de las paredes de la Estación de las Artes de Goya, que dice el tiempo también pinta, y uno podría decir sobre todo pinta el tiempo. De hecho esa frase aparece en uno de mis últimos textos, la colección. El propio tiempo va escribiendo en ti, va haciéndote cada vez más relevante, o te va haciendo cada vez más consciente de lo que es relevante, de lo que es esencial, de lo que realmente te importaba. Cuando uno escribe una obra, o al menos ese es mi caso, no tiene una claridad, no hay algo transparente que lo esté y extraordinariamente luminoso que lo esté conduciendo. Es decir, si estoy reescribiendo hoy una pieza como Más ceniza, no es porque sienta que ahora tengo unas estrategias, unas herramientas que ahora manejo de las que entonces no era capaz. Lo hago fundamentalmente porque creo que ahora entiendo mejor la obra que entonces. Y por entenderla mejor puedo tachar una frase y en cambio introducir otra o convertir un monólogo en una frase, un largo monólogo en una sola frase, o al contrario, desangrar una frase en un monólogo. Creo que todo esto, por lo demás, o la conciencia de ello, está vinculada a mi trabajo como adaptador. Es decir, yo he tenido la responsabilidad y el gozo y el honor de algún modo intervenir en la reescritura de obras extraordinarias, ¿no? Y en este sentido creo que de algún modo podría decir que escribo a la búsqueda de un adaptador. Es decir, escribo a la búsqueda de que algún día alguien menos torpe que yo sea capaz precisamente de comprender lo que yo buscaba y llevarlo a escritura como yo no supe hacerlo. Y ya finalmente me atrevo a vincular todo esto a nuestro oficio. Es decir, aquí en esta casa hace no mucho escuchaba un importante y querido escritor que decía, un importante y querido compañero que decía, hablaba de una obra que había escrito hacía 50 años y decía él, nunca he vuelto a leerla, ¿no? La experiencia del dramaturgo es distinta, porque una y otra vez, incluso si no lo busca,
es posible que se encuentre expuesto ante su propia obra. O sea, yo acabo de ver un nuevo montaje del Chico de la última fila y eso me lleva a preguntarme de nuevo acerca de ella, a preguntarme por sus personajes, por la relación que hay entre ellos, etc. Y entonces, cuando ocurre esto, comprende uno que del Hipólito de Eurípides hubiese al menos dos versiones, que hubiese varias versiones, como sabemos, de La vida es sueño o de Hamlet. Creo que la reescritura es especialmente natural en este arte dialéctico que es el teatro, que tiene una relación muy especial con el espectador, que de algún modo allí mismo se va a convertir en un crítico, ¿no? El Astillero fue una muy bella aventura que nació en el taller dirigido en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas por Marco Antonio de la Parra, una persona enormemente talentosa y generosa, que generaba alrededor de sí un espacio muy fértil en ideas, en imágenes, en provocaciones, en informaciones compartidas, en crítica yo creo amistosa. En ese espacio tuve la suerte de encontrarme, además de a José Ramón Fernández, a Raúl Hernández Garrido y a Luis Miguel González Cruz, a Pedro Villora, a Angélica Lidl y al querido y siempre echado de menos Juan Antonio Castillo, una de las personas de más talento que he conocido en mi vida, ¿no? 4 de nosotros, cuando acabó el taller porque Marco Antonio se tenía que volver a Chile, de cuya embajada él era agregado cultural. Entonces, a nosotros nos parecía importante, de algún modo, conservar ese espacio, y así lo hicimos. Es decir, fundamentalmente el Astillero fue en su origen un espacio de reunión, de crítica compartida, de un espacio en que se compartían recomendaciones, informaciones, ¿no? Y luego, en un cierto momento, llegó el encuentro con Guillermo Heras, a quien le pareció interesante que precisamente se hubiese generado un grupo a partir de un encuentro de dramaturgos, ¿no? Y ahí comenzamos a desarrollar otro tipo de trabajos, en particular algunas puestas en escena y trabajos editoriales en que fue fundamental José Ramón Fernández. Y en ese contexto, recuerdo que el primer espectáculo fue Para quemar la memoria, de José Ramón, y yo tuve la suerte de que en un cierto momento se pusiese en escena mi obra El sueño de Ginebra, en dirección de Guillermo, que yo creo que fue un trabajo excelente. Tuve la suerte de que precisamente en aquellos años en que estaba... yo nazco en el 65, pues yo creo que en torno al 94 se produce la publicación de El traductor de Blumenberg, de Más ceniza. Tengo la confianza de José Monleón, que publica precisamente Más ceniza. Y la verdad es que aquello fue muy importante para mí y sigue siéndolo. Y luego me he encontrado primero con Ñaque y ahora con Uña Rota, y en particular ahora mismo estoy trabajando con ellos y la verdad es que siento que tienen tanto cuidado como yo para que el texto llegue en las mejores condiciones al lector, ¿no? Y para que luego el lector haga algo con eso. Creo que el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas tuvo, entre otras virtudes, la de poner en conversación y, por tanto, facilitar que se creasen alianzas entre al menos 2 generaciones. Es decir, además de los talleres que he mencionado, por ejemplo, me consta que hubo talleres impartidos por Fermín Cabal, también talleres impartidos por Ernesto Caballero, que es un poco mayor que yo. Si yo soy de los 60, él es de los 50, y entonces se produjo una conversación muy importante, muy fértil,
Efectivamente, y eso tiene que ver, me parece, con la versatilidad de la mirada de Guillermo Heras. O sea, por un lado, es cierto que él, tanto en el Centro de Nuevas Tendencias Escénicas como luego en la muestra de Alicante, ha tenido un compromiso muy, muy fuerte por la escritura, por la nueva escritura, también por la escritura latinoamericana, y creo que por lo demás ha sido alguien muy poco sectario, es decir, creo que él sin duda tiene sus querencias, pero ha sido capaz de generar espacios hospitalarios para distintos lenguajes, ¿no? Y luego, junto a eso, el centro fue capaz de invitar a espectáculos que, más allá del número de espectadores que asistiesen a ellos, tensionaban el sistema teatral, porque resulta que venía un espectáculo que llamaba la atención y de algún modo contaminaba, a veces producía simplemente epígonos, pero en otras ocasiones contaminaba provocaba una interlocución con los profesionales, con los profesionales españoles, y luego además hubo creadores que pudieron trabajar quizá en condiciones que no se les daban en otros lugares. Por ejemplo, yo ahí tuve la suerte de ver, por ejemplo, espectáculos de Rodrigo García que probablemente encontraron allí unas condiciones de dignidad que no se le daban en otros lugares. O sea, yo creo que es un capítulo muy importante en la historia de nuestro último teatro, el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas. Nunca me gustó el nombre, creo que el nombre era un tanto desdichado y podía producir desconfianza, ¿no? Pero dicho esto, creo que lo que nos entregó y lo que nos ha legado es muy importante.